Sean bienvenidos todos a esta videoclase. En esta ocasión pues vamos a estar impartiendo el tema, bueno, varios temas. Uno de ellos es las ramas de la contabilidad. Ahora, nosotros en contabilidad sabemos que existen diferentes ramas, es decir, contabilidades especializadas o que se dedican a una función determinada. En este rango podemos mencionar la contabilidad financiera, que en este caso pues esta nos va a clasificarse y en el registro e interpretación de las transacciones económicas que realiza toda persona natural o jurídica dentro de una entidad. En este caso, esta rama pues va a centrar su atención en proporcionar informes de uso general en una empresa, los cuales van a describir la situación financiera adicional a esto, los resultados de las operaciones. Estos informes son conocidos como estados financieros, por lo tanto, prácticamente esta contabilidad se va a dedicar a esto, ¿verdad? A poder proporcionar estos informes para los encargados de las empresas y que de esta manera puedan tomar sus propias decisiones. Ahora, cuando hablamos nosotros de contabilidad administrativa, bueno, prácticamente esa nos va a ayudar a poder proporcionar o a facilitar funciones administrativas de planeación, de control, así como de toma de decisiones. A esto nos vamos a referir con la contabilidad administrativa. Ahora, con la contabilidad gubernamental. Si bien es cierto, nosotros sabemos que todas las instituciones, ya sea pública o privada, pues van a estar teniendo su propia contabilidad, es decir, su propio manejo de todas las transacciones. Entonces, el sector gubernamental, es decir, el público, pues tampoco se puede quedar atrás, ¿verdad? Y de lo cual, pues, va a contener o va a incluir su propia contabilidad que va a ayudar prácticamente a recopilar, a registrar, a procesar y controlar de forma sistemática todas las transacciones, pero que en este modo van a estar en el sector público. Y además van a poder expresar la verdad en términos monetarios con el objeto de informar sobre la gestión financiera y presupuestaria, tal como lo hace o como se haría en una contabilidad financiera. Ahora, también nosotros tenemos la contabilidad fiscal. Prácticamente esta nos va a ayudar a tener todo el cumplimiento de las obligaciones formales. Recuérdense que esta parte es como bastante complicada, pues porque hay multas de por medio y si nosotros no llevamos una contabilidad acertada, no llevamos una contabilidad ordenada, pues en este caso, pues el fisco o como ustedes lo conocen también el Ministerio de Hacienda estará pues realizando, ¿no?, esa parte o esas correcciones debidas cuando nosotros no llevamos este tipo de contabilidades o no llevamos de forma ordenada las contabilidades, es decir, solo llevamos los informes, solo tenemos los registros, pero no estamos dándole cumplimiento a la normativa o a lo que establece el Ministerio de Hacienda. Ahora, también nosotros podemos incluir en contabilidades especializadas. Una de ellas pueden ser la contabilidad comercial, la contabilidad de costos y la contabilidad agropecuaria. Básicamente, cuando nosotros estamos hablando de contabilidad comercial, nos referimos a la que solo compra-venta. ¿Cuáles podrían ser un ejemplo de esta? Podría ser un supermercado. Sí, básicamente esa es la que más se apega. Por ejemplo, una ferretería que de igual manera, ¿verdad?, la compra y simplemente vende. Ahora, nosotros también podemos tener la contabilidad de costos. Ahora, la contabilidad de costos va a incluir una contabilidad comercial. ¿Por qué? Porque va a comprar y va a vender. Pero la diferencia entre la contabilidad de costos va a surgir en que esta pues también tiene que llevar un registro o un control de toda la parte manufacturera. Es decir, tiene que llevar necesariamente por separado cuánto es el costo de producir el producto que se está efectuando. ¿Sí? Adicional a las compras, a las ventas, tiene que agregar
o tiene que establecer los costos de manufacturar un producto. Entonces esta es como más complicada en ese sentido por el hecho de que tenemos que establecer a lo más cercano posible cuánto es el costo de ese producto. Entonces ahí incluye pues el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra. Además vamos a adicionar la parte del costo de los costos indirectos, ¿verdad? Que es lo más complicado, diría yo, dentro de la contabilidad de costos, pero por lo general pues se hace por un prorrateo, ¿verdad? Bueno, les voy a agregar como un mini ejemplo. Por ejemplo, si usted se encarga de comprar y de vender ropa, un ejemplo, una camisa, perfecto, usted simplemente a lo que la compró le agrega el margen de utilidad, los impuestos respectivos y la vende en la contabilidad comercial. Perfecto. En cambio, si usted es una persona que elabora la camisa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, establecer el qué. ¿Cuánto es lo que nos cuesta a nosotros en la tela, es decir, la materia prima? ¿Cuánto es lo que nos cuesta a nosotros que la persona que esté elaborando el producto, pues, cuánto tiempo lo elabora, ¿verdad? Porque por lo general se determina por tiempo y se le cancela a la persona. Entonces se incluyen esos dos factores: la mano de obra, la materia prima y además cuánto cuesta para mí, por ejemplo, el pago de la energía eléctrica, todo, es decir, todos los costos indirectos, los que no se le ven. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, la tela se la podemos ver a la camisa, por lo tanto es una materia o es un producto directo, ¿verdad? Es una materia prima, pero, por ejemplo, si nosotros utilizamos una maquinaria, nosotros no vamos a poder ver la energía eléctrica dentro de la camisa, ¿me explico? Entonces a eso pasaría a ser parte de los costos indirectos de fabricación. Entonces para ello es donde nosotros vamos a utilizar la contabilidad de costo para poder determinar al final de cuentas cuánto me costó esa camisa y por último pues realizar la venta de esta camisa, ya sea por menudeo o por mayoreo. Entonces por eso les menciono que es como más complicado la contabilidad de costos, al igual que existe la contabilidad agropecuaria o industrial. También podemos mencionar la que es de costo también, ¿verdad? Tiene el objeto de rendir o determinar los costos de producción y rendimiento, pero más que todo en la gama de la agricultura, ganadería, explotaciones forestales, etcétera, ¿verdad? Entonces, con esto nos estamos refiriendo a la clasificación o a las ramas que tiene la contabilidad, ¿sí? Que pueden tener varias. Bueno, este mencionábamos que era como el primer tema que nosotros íbamos a tocar. También vamos a estar viendo un poco acerca de los usuarios de la contabilidad, es decir, a quién le interesa la contabilidad. Ahora, vamos a poder mencionar a los usuarios directos, ¿sí? Bueno, cuando nosotros vamos a ir hablando de los usuarios directos, son los que van a utilizar la información contable, es decir, los resultados, ¿para qué? Para poder evaluarla. Y de esta manera, ¿qué? Tomar decisiones de acuerdo a sus propios intereses. Recuérdense que si la empresa al finalizar un periodo está reportando pérdidas, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, van a tomar decisiones, ¿cierto? Deciden cerrar, deciden abrir, van a cambiar esto, van a cambiar lo otro, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, ¿qué tal si en comparación del año pasado, un ejemplo, del año X y versus comparando el año X1, al obtener esos resultados, las empresas o las personas o los encargados de estos, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a tomar decisiones si continúan, si tienen que restar o disminuir los costos, si tienen que agregarle un margen de utilidad mayor. Es decir, esas son las decisiones que tienen que tomar. Y dentro de ellos menciono que están los usuarios directos o también tienen que ver la parte de sus propios intereses. Ahora, ¿quiénes serían en este caso los usuarios directos? Pueden ser los inversionistas o propietarios, es lo que les mencionaba, ¿verdad? Ellos van a tomar la decisión directamente de si continúan con la empresa o si no continúan con la empresa. Ahora, prestamistas, proveedores y otros. Claro, ellos necesitan saber cuánto o cómo está la empresa, ¿cierto? Son usuarios directos de la contabilidad de esta empresa. ¿Por qué? Porque necesitan saber si van a poder darle más crédito o para dónde lleva el rumbo. Ahora también los clientes, ¿verdad? Nosotros como clientes de alguna empresa necesitamos saber si esa empresa pues va a seguir produciendo, qué es lo que va a pasar con esta empresa, cómo va. ¿Por qué? Porque a veces pues nosotros como clientes podemos tenerlo como proveedores, ¿verdad? Entonces
tal vez nosotros le elaboramos algún otro producto o es necesario que esta empresa elabore ese producto para nuestro beneficio. Entonces, como clientes nos interesa saber cómo está esa empresa. Otro usuario directo que podemos mencionar son los empleados, ¿verdad? Si nosotros laboramos en una empresa, necesitamos saber la estabilidad que tiene esta empresa. ¿Por qué? Porque necesitamos saber en este caso, pues nuestro, por decirlo de alguna manera, salario, cómo se va a ir, si puede haber un aumento, es decir, esa parte es la que a nosotros nos interesa de acuerdo a la empresa o de acuerdo a los resultados de la empresa. Bueno, también podemos mencionar los gobiernos y sus organismos públicos. ¿Por qué? Pues porque las empresas o el gobierno necesita saber cuántos son los impuestos con respecto a la recaudación fiscal y por eso se convierte en usuarios directos. Pero también pues existen algunos usuarios indirectos de la contabilidad. Bueno, los cuales podremos mencionar el público en general o las asociaciones empresariales. Estos podríamos mencionar nosotros como indirectos. ¿Por qué? Porque a las empresas o al público le interesa saber para ver qué tanto son generadoras de empleo. También pues a la parte de las asociaciones empresariales pues les interesa, por ejemplo, podríamos mencionar la Cámara de Comercio, que está siempre ahí al pendiente de poder brindar algún tipo de capacitación, ¿verdad? Entonces, con respecto a esto, pues esos serían lo que nosotros podemos mencionar en cuanto a los usuarios directos y a los usuarios indirectos. También nosotros podemos mencionar los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Bueno, en este caso, pues van a ser los documentos financieros que van a derivarse o van a ser el resultado final de un ciclo contable de la entidad, con el objetivo de suministrar información acerca de todo lo que ha sucedido en la empresa y los cambios que en ella han existido, ¿verdad? Nosotros podemos mencionar varios estados financieros, por ejemplo, balance general, que me va a mostrar para mí todo lo que poseo en la empresa, ¿verdad? También el estado de resultados, que me muestra a mí si gané, perdí durante todo este periodo. Podemos mencionar también el estado de cambio en el patrimonio, también la parte de estado de flujo de efectivo y algunos pues mencionan también las notas a los estados financieros. Esos son los que incluyen estados financieros. Ahora, los estados financieros incluyen los elementos básicos. En estos podemos mencionar los activos, pasivos y capital dentro del balance general. Para mí, ¿qué van a representar los activos? Todo lo que posee la empresa. Por ejemplo, el efectivo, por ejemplo, el inmobiliario, por ejemplo, la parte del inventario, todo eso es lo que posee la empresa. También dentro de estos existen los pasivos. ¿Qué son los pasivos? En este caso van a ser todas las deudas que la empresa posee. A todas las personas que le debe van a estar dentro de los pasivos. Y luego la parte del capital, que son las aportaciones de los socios, ¿verdad? En resumidas cuentas. Esas son como las partes más importantes. Ahora, dentro del balance o dentro de uno de los estados financieros, se tiene que cumplir una ecuación. Activo va a ser igual a pasivo más el capital. ¿Por qué? Porque el activo pues es todo lo que posee la empresa y la empresa pues lo puede tener o el activo se puede tener de acuerdo a algunas deudas que nosotros tengamos o por todas las aportaciones. Por eso es esa ecuación contable y es la que siempre nos tiene que cuadrar. Ahora, la parte del estado de resultados incluye elementos como los ingresos y como los egresos. Aquí como tal lo menciona, ¿verdad? Los egresos pues van a ser todas las erogaciones de dinero, los ingresos van a ser todos los beneficios que obtengamos a partir de una compra o una venta. ¿Cuál es la diferencia entre el costo y el gasto? Bueno, pues el costo yo lo voy a recuperar, más sin embargo el gasto no, ¿verdad? Porque cuando yo estoy, como quien dice, si esta camisa de las que yo les mencionaba anteriormente, pues yo la vendo, para mí, por ejemplo, si a mí me cuesta $2 y yo la vendo en $4, bueno, yo recupero lo que yo invierto o mi costo. Más sin embargo, si yo gasto en algo en esta camisa, pues no lo voy a recuperar, simplemente se lo tengo que agregar, ¿verdad? Esa prácticamente va a ser la herramienta principal. Bueno, muchísimas gracias por estar atentos a estos tutoriales y a esta video clase. Muchísimos éxitos y bendiciones en su vida diaria. Cuídense.